Abogado, estamos primero consultándole si nos está escuchando de forma adecuada para dar inicio con esta entrevista. Buenas tardes, un gusto en saludarle, le escucho perfectamente bien. Un atento saludo a usted y a todos los radioescuchas de Radio Espacio. Muy bien, muchas gracias, abogado. Primero por aceptar esta entrevista en este propósito que tenemos en Radio Espacio de ir avanzando en el conocimiento sobre la actividad minera y qué es lo que va a pasar con esta actividad en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Así que comenzaremos, como decimos siempre, por el principio. ¿Cuál es el accionar del gobierno y de las empresas cuando se cumplen los 100 días de gobierno o se cumplirán los 100 días de gobierno de Guillermo Lasso, o del decreto, mejor dicho, del decreto en el gobierno de Guillermo Lasso? Vamos un poco entrando en contexto, abogado. Gracias. Primero, nuevamente un atento saludo a usted, a los radioescuchas. Espero además que todos en su casa, con sus familias, estén bien de salud. Quizás es importante el mensaje de Radio Espacio de no bajar la guardia. El plan de vacunación está avanzando, pero definitivamente esto no ha pasado y hay que tener las precauciones del caso. Aterrizando sobre su gentil inquietud, yo creo que es importante entender el hecho de que el presidente ha firmado un decreto ejecutivo que da viabilidad al desarrollo del sector minero en el país. Y creo que es un decreto que hay que darle la característica de ser muy responsable. Y cuando me refiero a que es muy responsable es a que el presidente de la República no hace ofrecimientos que quizás no se puedan cumplir, ¿ya? Hace ofrecimientos realistas, hace ofrecimientos poniéndose plazos y hace ofrecimientos que creo yo que son muy importantes para la sociedad, no solamente para el desarrollo propiamente del sector minero, sino para la sociedad. Temas como, por ejemplo, yo me atrevería a remarcar este asunto de que el presidente se ofrece a transparentar el manejo de los dineros generados por la minería. Me parece un tema súper importante. Mire que en grande o en pequeña minería, el clásico problema es que los operadores mineros de pequeña, de gran escala, que están ahorita en explotación, tienen ya su producción de minerales, algunas se comercializa localmente, la mayoría se exporta, y se paga una regalía minera al Estado ecuatoriano. Y esa regalía minera, por mandato legal, tiene un porcentaje mínimo que se ha reinvertido en las comunidades. Y a la hora del té, no se sabe, pues, qué pasa. Verbigracia lo que ocurrió en Zamora Chinchipe, que a la hora de que se cayó el puente, el Estado ecuatoriano no dio cuenta sobre lo que ocurría con la regalía del proyecto minero Fruta del Norte, del proyecto Mirador, y fue a una de las compañías mineras a la que le tocó abrir la chiquera y decir, ok, ¿cuánto vale el puente? Yo voy, y para poder continuar trabajando. Entonces, yo creo que ese ejercicio de transparencia, de que el Estado diga, a ver, ¿sabe qué? De Ponce Enrique se exportaron, por ponerle un número, $200 millones en el 2021, y de eso las regalías del 3% son $6 millones, y de los $6 millones me toca gastar 3.6 millones en el gas municipal de Ponce Enríquez, y vamos a hacerlo, no sé, pongamos un ejemplo, con un nuevo sistema de alcantarillado, y aquí está lo que se va a gastar, y el contratista, etcétera, etcétera. Me parece un ejercicio muy, muy interesante para todos, y un ejercicio bueno para la sociedad, porque realmente va a haber ese vínculo que hasta ahora se ha dicho. Si es que usted lee a sus colegas periodistas de medios digitales, de medios televisivos, muchas veces la queja es, vea, ¿y a dónde mismo se va la plata de la minería? ¿Ya? Y el presidente está diciendo eso, vea, yo sí le voy a decir a dónde. Entonces creo que es un ejercicio muy sano. Por eso digo que creo que hay que aplaudir y felicitar la postura del presidente, y además hay que impulsarla, ¿no? O sea, hay que llegar a que esa transparencia se llegue a dar. Abogado, ahora no sé si usted está al tanto de lo que está pasando en Perú. El presidente recién electo de Perú acaba de hacer un anuncio muy importante. Pedro Castillo dice que van a realizar los beneficiarios de las explotaciones mineras en ese país, que de hecho son muchas y a gran escala, que van a buscar la forma de mejorar
la priorización hacia las comunidades y los sectores donde se extrae el mineral. ¿Qué opina usted de esto, abogado? A ver, yo creo que en general, en el tema de Perú, en el tema de Colombia, en el tema de Chile, como nuestros competidores, hay que poner mucho ojo en lo que está pasando. Quiero explicar un poquito más de este principio. A ratos se ve la idea de que inversión extranjera solamente hay en minería a gran escala, en los proyectos grandes, en Fruta del Norte, en Mirador, pero no. Inversión extranjera hay en proyectos de pequeña minería, inversión extranjera hay proyectos en mediana minería, inversión extranjera hay en proyectos de aluviales, inversión extranjera hay en proyectos exploratorios, ¿ya? Y los anuncios y la hostilidad de los primeros días del presidente peruano Castillo, los índices de violencia que no bajan en Colombia y el recrecimiento en las encuestas del candidato Petro, Gustavo Petro, que va primero en las encuestas y que es un candidato de tinte de izquierda. La Asamblea Constituyente de Chile, que va a cambiar los cimientos mismos de la sociedad chilena. Argentina, que también tiene ahí sus temas, de repente le convierten al Ecuador en un destino de inversiones, ¿ya? Y esas inversiones pueden ser captadas por cualquiera. Mire, yo le digo, en mi quehacer profesional, yo soy abogado y me dedico mucho a los temas de minería, aparte de ser el síndico de la Cámara. Yo sí he recibido en estos días contactos de compañías mineras peruanas y colombianas o que operan en esas jurisdicciones y que me dicen, oiga, queremos empezar a ver el Ecuador y no necesariamente queremos entrar con un proyecto grande. Quizás hayan proyectos de pequeña minería que ya están produciendo, pequeña minería que estén cerca de producir o que estén en fase de desarrollo, o sea, haciendo estudios, viendo cómo van a construir la mina, porque nos interesa entrar al Ecuador. Entonces, en general yo creo que la opinión es esa. El Perú, fuera sin menoscabo de las declaraciones del presidente Castillo sobre uno u otro tema, se está volviendo una jurisdicción a la cual los inversores le temen. Colombia también, Argentina también, Chile también, y de repente el Ecuador no. El Ecuador le dice al mundo, vea, ¿sabe qué? Aquí la minería va a ser de esta forma y va a funcionar bien. Entonces es muy sano el tema. Ahora, abogado, el inconveniente que está en el país, en grandes sectores, en la provincia de Bolívar incluido, es la resistencia y la oposición de los ciudadanos que residen en los alrededores o son activistas en respaldo o en respaldo a la naturaleza, que ellos aducen algunos temas. Primero, la destrucción de la naturaleza. Dos, los temas del agua, que son fundamentales para la supervivencia de las personas. Y tres, y fundamentalmente, que dicen y sostienen por varias experiencias de otras ocasiones, es de que los dineros o el dinero que sale de la magma, de la Pachamama o de la Madre Tierra, se las llevan las empresas. Entonces, ¿qué decirles a estas personas que están incrédulas de lo que le va a pasar con la minería? A pesar de que este país, que los habitantes del país votaron por una opción de mejorar, de potenciar la minería. A ver, yo creo que hay varios mensajes. El primero de ellos es: disentir es libre y es sano. ¿Ya? Si es que alguien quiere disentir, si es que alguien quiere pensar distinto, es absolutamente bienvenido. ¿Ya? Pero yo creo que para que el disentimiento sea con altura, tiene que darse un debate. Y el debate tiene que darse con información. ¿Ya? Uno de los puntos importantes que ha mencionado el presidente Lazo en su decreto precisamente tiene que ver con eso, con el expedir la normativa para la consulta previa. Y en esa consulta previa hay dos elementos súper importantes, que es la libertad y la información. Es decir, que la gente sepa sobre lo que realmente va a pasar. Usted ha mencionado algo con mucha astucia. Nos venden ese discurso de sin oro se vive, sin agua se muere. Usted, que es periodista, recordará cuando el economista Alberto Acosta era candidato a la presidencia de la República, cuando se peleó con el expresidente Correa. Él tenía pues una cuña con esos letreros que decía sin oro se vive, sin agua se muere. Y nos venden esa idea, que obviamente vende temor,
y obviamente todos los seres humanos ante el temor reaccionamos a la defensiva, ¿no? Nos venden esa idea de contaminación y temas así. No hay cómo negar que la minería es una industria que tiene un impacto ambiental, pero no hay cómo negar también que la minería es una de las industrias que más tiempo, más recursos y más esfuerzos le mete al desarrollo, a la ciencia, a la tecnología, para que eso ocurra. Y creo que para eso hay que empezar a ver a nuestros alrededores para entender las cosas. Mire, por ejemplo, y valga la oportunidad a través de su emisora, invitar a los radioescuchas, si se meten a la página web del proyecto Fruta del Norte, pueden encontrar la memoria de sustentabilidad. En esa memoria estos señores hacen un recuento de cómo manejan el agua del proyecto Fruta del Norte. Y resulta ser que de toda el agua que ellos usan durante un año, solo se descarga el 2%. ¿Ya? Y cuando se descarga en calidad de agua igual o mejor a la que se tomó. Cuando se ¿Ya? la devuelve al río, ¿no? Sí, exactamente. Le pongo otro ejemplo. En Chile, Anglo American, que por cierto es una compañía que está aquí en el Ecuador, junto a BHP, que es otra compañía que también está aquí en el Ecuador, están ya utilizando plantas desalinizadoras de agua. ¿Qué significa eso? Que no toman agua dulce para actividades mineras, toman agua de mar, la desalinizan, la tratan y la usan para minería. Es decir, no toman una sola gota de agua dulce. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi punto en esto? Disentir está bien. Hay gente que puede plantear sus inquietudes. Y creo que lo sano y lo que deben hacer todos los operadores mineros, grandes, pequeños, allá en la provincia de Bolívar ustedes tienen un par de proyectos interesantes en el Domo y en Telimbela, es escuchar esas inquietudes. Y esas inquietudes tienen que ser solventadas. Entonces, vea, ¿qué va a pasar en el Domo? ¿Cuánta agua usa ahorita el Domo? ¿Sabe qué? Usa tantos litros de agua. ¿Y qué hace con el agua? Vea, señor, el agua se trata de esta forma. De tal forma que la gente puede entender el tema. Y en algunos casos ya hay evidencia gráfica, ¿no? O sea, hay sitios en el Ecuador donde las cosas ya se están manejando de otra forma, donde la tecnología se está aplicando. Inclusive vale la pena quizás decirle a la sociedad que en el Ecuador se está realizando el uso de tecnología de avanzada. Quiero ponerle, por ejemplo, en Ponce Enríquez hay un proyecto de avanzada que es con financiamiento canadiense, que se llama BACTEC, ¿ya? BACTEC es un proyecto en el cual lo que se hace es que se están generando bacterias que se coman el cianuro de los relaves, como mecanismo de remediación ambiental. Entonces, en un ambiente controlado se ponen los relaves y estas bacterias van comiéndose el cianuro de sodio. ¿Para qué? Para que luego el concentrado de minerales ya no quede con cianuro de sodio. Entonces, sí creo que es importante hacerle ver a la gente que nos escucha este mensaje, ¿no? O sea, minería sí le está metiendo un montón de ganas, un montón de tiempo, un montón de recursos a la innovación, a la investigación, al desarrollo, a la tecnología, para que cada vez sea una industria más responsable. Muy bien. Ahora sí vamos básicamente a un poco avanzar en el tema de qué es lo que va a pasar con este decreto que firmó el presidente que tiene que ver con la minería. En lo posterior, ¿van a seguirse dando concesiones en el país? ¿Qué va a pasar con las concesiones nuevas para Ecuador? El presidente de la República en su decreto ha dicho que él tenderá a una apertura del catastro responsable. Y eso tiene dos elementos. Por un lado, el mejorar el software actual del catastro minero para entendimiento de nuestros radioescuchas. El catastro minero es un portal que está en internet, que todo el mundo lo puede acceder a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, donde cualquier persona, usted señor periodista, yo, la gente de la radio, la gente que nos escucha, puede ver dónde están las concesiones mineras y en qué fase están y quién es el titular de las concesiones mineras.
Entonces, lo que ha dicho el presidente de la República es que se busca que ese software sea más automático y brinde información más transparente, ¿ya? Y luego de eso, sí, el presidente de la República ha dicho, daremos nuevas concesiones mineras. También ha dicho que se va a reformar el procedimiento para la subasta y remate de concesiones mineras. Es decir, el presidente de la República busca mejorar el sistema que se utilizó en los años 2016 y 2017. Yo supongo que el gobierno nacional estará haciendo un ejercicio de entender qué sí funcionó y qué no funcionó para, según ello, poder mejorar este proceso. Pero yo creo que en el fondo el gobierno lo que busca es la captación de más inversiones, que entren dólares frescos a la economía, y para ello el otorgamiento de nuevas concesiones mineras es un camino, y creo que sí va a pasar. ¿Qué va a pasar con el catastro minero que hoy existe en el país? Hay varias empresas, muchas empresas que ya están trabajando en fases de exploración, incluso algunos ya de explotación. ¿Qué va a pasar con este catastro en el país, abogado? El decreto presidencial habla de mejorar el sistema informático. A la larga, el catastro minero es una base de datos, ¿no? Es la base de datos que compila dónde están las concesiones. Y lo que se busca es un software que prefiera hacer las cosas, que haga las cosas de mejor manera. Entonces, yo creo que, obviamente, una eventual reforma al catastro minero no va a causar un perjuicio a nadie. Por el contrario, una reforma al catastro minero lo que va a hacer es que la información sea más transparente y más confiable, porque una queja que, por ejemplo, sí hay ahorita en el catastro minero, en la actual base de datos, es que usted se mete a una concesión y la concesión le dice vigente, y si es que usted se va a averiguar en la dirección, en la coordinación regional de minas, le dicen, no, esa ya fue caducada, ¿ya? O le dicen, está caducada y si está vigente, o hay áreas que caducaron hace muchos años y no han sido desdibujadas. Entonces, creo que ese trabajo, además de transparentar la información, de ver qué mismo es algo muy sano para todos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con las empresas que ya tienen derechos adquiridos en el país? Hablemos de las concesiones que hay en Bolívar, que hay en Zamora Chinchipe, que hay en Loja. ¿Qué va a pasar con estas concesiones o qué van a recibir de este gobierno estas empresas que ya han adquirido estos derechos? A ver, el decreto lo único que hace es construir confianza. Para ellos no tiene un efecto material, ¿ya? No es que les van a cambiar las reglas de juego, y yo creo que parte de lo que el presidente Lasso deja como mensaje entre líneas en su decreto es eso. Oigan, señores, no es que les vamos a hacer una reforma tributaria, no es que les vamos a cambiar dramáticamente las reglas de juego, sino que simplemente lo que vamos a hacer es pulir bien el actual marco y sobre todo construir confianza. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque el Ecuador siempre ha sido un país que en los últimos años ha tenido muchas reformas laborales, muchas reformas tributarias, y en cualquier negocio, en el minero, en su negocio como periodista, digamos, si es que usted mañana decide producir un programa radial en otra estación, ¿ya? Si le dicen, vea, en el 2022 el IVA va a ser 15 en lugar de 12, y en el 2023 capaz que vuelve a bajar a 12, y en el 2024 capaz que sube a 18, aguántate, ¿cómo hago cuentas? Lo mismo pasa en la minería, y lo mismo le pasará al señor del supermercado o de la farmacia. Entonces, parte del mensaje del presidente es, vea, estas van a ser las reglas de juego y con esto nos vamos a quedar, y creo que eso es algo muy, muy sano. Muy bien, abogado, yo creo que algunas preguntas de las que debemos enterarnos los que estamos no muy al tanto de los temas mineros se han absuelto el día de hoy. No sé si usted algo más tiene que acotar a esta entrevista para ya ir concluyendo con la misma. Sí, a ver, yo primero quería agradecerle por la oportunidad, y segundo, el mensaje que queremos dejarles a ustedes como medio de comunicación y a la gente que nos escucha es, pregunten. Insisto, muchas cosas en minería son mitos. Vea el agua, vea la electricidad, vea se va a acabar la agricultura, vea se va a acabar el turismo. Pregunte, no se deje escuchar por rumores, no se deje llevar por rumores. Comuníquese, por ejemplo, a través la Cámara de Minería del Ecuador, nuestras redes sociales, deje las inquietudes y nosotros con gusto le ayudaremos a solventar. Esta es una industria productiva más. Esta es una industria como ser agricultor, como ser dueño de un hotel, como ser periodista, como yo que soy abogado, como la gente que tenga transporte. Es una industria más.
con unas ventajas adicionales. Es una de las industrias que más fuentes de empleo genera y es una de las industrias que más dinero mete. Y además con otras ventajas, que esta es una industria que es parte de la evolución humana. Yo quizás en esto sí quiero remarcar una cosa. Ayer o anteayer, si no me equivoco, se publicaba el reporte de Naciones Unidas sobre cambio climático, ¿ya? Y decía que si en 2 años no hacemos algo, en verdad los problemas climáticos y los fenómenos extremos, decía el reporte, sobre cambio climático van a ser muy importantes y la cosa se va a poner muy dura. Y la forma de reducir nuestra huella de carbono necesariamente es mudando hacia la electricidad y mudando hacia las energías renovables. ¿Y cómo nos mudamos? Con más minerales, pues la cosa es bastante simple. O sea, si es que usted, yo le digo, vea, haga este parangón, ponga en la una mano un automóvil normal cualquiera, es que usted quiera, no pongamos marca y modelo porque después nos hablan diciendo que estamos haciendo propaganda, ¿ya? Y en la otra mano pongan lo mismo, pero en un automóvil eléctrico o un automóvil híbrido, ¿ya? Que son aquellos que generan menos huella de carbono. El segundo, el automóvil eléctrico o el automóvil híbrido, usa aproximadamente un 30% más de minerales que el primero. Y el Ecuador tiene la oportunidad, a través de la industria minera, de entrar en el mercado internacional de los minerales, contribuyendo hacia esa mudanza en cuanto al uso de electricidad. Entonces, la conclusión es esa. El Ecuador está con una oportunidad. Esa oportunidad puede ser para todos. Quizás el otro mensaje es que no se crea que esta es una oportunidad para geólogos, para ingenieros en minas, para ingenieros ambientales. No. La industria minera usa de todo. Necesitan un chef que cocine los almuerzos a mediodía. Necesitan un asistente de cocina que sirva platos y lave los platos. Se necesitan conductores que puedan meter y sacar al personal de los campamentos. Se necesitan electricistas que arreglen maquinarias. Se necesitan mecánicos que den mantenimiento a los vehículos. Se necesita una enfermera que chequee la temperatura de los trabajadores para que no haya una infección de COVID. Se necesita un médico que verifique que los trabajadores no están mal de salud en el ejercicio de sus trabajos. Hay oportunidades para todos. Y si es que tiene dudas, téngalas, está bien. Pero las dudas, canalícelas. Pregunte, comuníquese. Ahora, abogado, muy cortito porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos 2 minutitos. Una consulta que siempre nosotros nos hemos hecho. Acá en la provincia de Bolívar ya hay varios años en los que hay inconvenientes y todo el mundo habla de supuestos. Los que están en contra de la minería dicen esto es malo, los que están a favor de la minería esto es bueno. En Ecuador ya existen proyectos como Fruta del Norte, como no sé si Mirador, bueno, hay otras explotaciones mineras que ya están trabajando, están extrayendo minerales. Y muchos hablan de grandes ventajas que tiene, creo que Yansasa, no conozco. ¿Por qué no ustedes como Cámara hacen ese ejercicio? Hay mucha gente que somos como Santo Tomás, sino ver para creer, si tanta beneficio, o sea, que la gente evidencie los beneficios que tiene la minería. En nuestro país ya no hablamos de México, de Canadá, no hablamos de Chile, algo o expectativas que la gente no va a poder ir a ver porque están lejos, pero ya hay proyectos en el país que se están llevando adelante y que están cumpliendo con la normativa y que han reflejado efectivamente en grandes beneficios para la población. Vea, definitivamente hay historias por contar. Usted habla de Yansasa porque en Yansasa está el proyecto Fruta del Norte, o podría hablar del Pangui porque ahí está el proyecto Mirador, y ahí el movimiento económico es importante. Pero yo no solamente le hablaría de eso, yo le hablaría de los proyectos de exploración ahí mismo, en Bolívar, de fijarse en el proyecto El Domo, qué tan grande es pues la nómina de trabajadores y la nómina de proveedores. O sea, cuánta gente come del proyecto minero. Ahí mismo en el proyecto El Domo, con ayuda del proyecto salió este tema del club de fútbol, del Juventud Minera. Creo que ahora se llama Mineros Sporting Club, no me acuerdo. ¿Ya? Sí, Mineros Sporting Club. Hay historias que contar, ¿ya? En otros sitios, por ejemplo, la compañía minera prácticamente se asoció con el Ministerio de Salud Pública para dar atención a la gente que necesitaba en esta época de pandemia. Hubo un proyecto, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, donde la compañía puso su propio dispensario médico para darle una mano al dispensario médico del Ministerio de Salud y al Seguro Social Campesino porque no se daban abasto, ¿ya? Entonces, no solamente que se vea el hecho de que yo puedo alquilar una camioneta o yo puedo ser chofer, sino todo aquello que viene alrededor.
¿ya? A veces llega el internet, a veces llega la radiofrecuencia, a veces yo puedo usar una camioneta de la compañía para sacarle a mi papá enfermo al hospital más cercano, a veces el médico de la compañía me podrá ayudar a mí con mis dolores. O sea, hay muchas cosas ahí, ¿no? Quizás eso es importante. Y sí, definitivamente tomamos nota de su mensaje y hay que comunicar más de estas historias para que la gente las pueda entender y aceptar. Ok, abogado, le agradezco primero por habernos aceptado esta entrevista. La verdad que fue una entrevista compactada o pactada a última hora, porque estábamos intentando ubicarle para poder tenerle en la radio, pero yo creo que ha sido muy productiva y muy didáctica la exposición. Así que, señor Icaza, abogado Icaza, le queremos agradecer por su comparecencia y le agradecemos nuevamente. A renglón seguido tenemos otra entrevista. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, un atento saludo. Ok, son las 19:02, ya estamos con nuestro invitado para la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a dialogar con Cristóbal Lloret. Él es asambleísta y vamos a hablar del juicio político a Pablo Celi. ¿Qué está pasando? Justamente que en estos momentos ya se conoce que